Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 16. Dice el apóstol Pablo: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, aquí nos encontramos ante un texto que podemos calificar de interesante y revelador. Hay ciertos textos en la Escritura que nos sirven como si fuera una especie de ventana a través de la cual nosotros podemos mirar para ver cómo era la vida de la iglesia en sus primeros años. Y yo estoy convencido de que este texto es una de esas ventanas. La semana pasada nosotros decíamos que Dios regula en el Evangelio todas las áreas de la vida de una persona, de tal manera que cada uno de nosotros podamos glorificar a Dios en medio de nuestra situación. También decíamos que esas regulaciones que tenemos en el Evangelio no solamente vienen a nosotros en forma de mandamientos específicos, sino también a través de principios, a través de ejemplos que podemos extraer de ciertas historias de la Escritura. Y en el pasaje que nosotros tenemos delante, el apóstol Pablo trata, regulando precisamente todas las áreas de la vida del creyente, trata en una forma bastante extensa, por cierto, el tema de las viudas necesitadas que están en medio nuestro, y la forma en que nosotros como iglesia debemos involucrarnos en un cuidado tierno hacia esas hermanas que han alcanzado o han llegado a la viudez. Pero las verdades colaterales de este texto no solamente son numerosas, sino que yo las encuentro fascinantes. Una de las ventajas que tiene la predicación expositiva es que nos obliga a ver toda la Escritura en todas sus partes. Hay ciertos textos que difícilmente un predicador escogería para predicarlo simplemente porque sí. Y yo creo que este es uno de esos textos. Y como ustedes verán cuando terminemos de estudiarlo esta noche, aquí hay verdades que son verdaderamente fascinantes. Nosotros debemos recordar que a partir del capítulo 5, el apóstol Pablo ha dejado de tratar las generalidades del ministerio para comenzar a estudiar cosas específicas del ministerio de Timoteo y de cualquier pastor. En los versículos 1 y 2 nosotros veíamos la semana pasada ciertas regulaciones en nuestro trato con los demás. Cuando Pablo dice: no reprendas al anciano con dureza, sino exhórtale como a padre, a las jovencitas trátalas como hermanas con toda pureza, a las ancianas como a madre, etc. Y en el texto que veremos hoy, estudiaremos algunas regulaciones tocante a nuestro trato con las viudas. Y como podemos ver claramente en estos versículos, este tema ocupa una porción bastante extensa de la carta de 1 Timoteo, lo cual nos demuestra, hermanos,
que Dios tiene intereses que son distintos a los nuestros. Es decir, Dios está interesado en cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto, cosas que a nosotros no nos interesan tanto. Yo estoy seguro que si fuera opcional el venir a la iglesia, lo cual no es opcional, es una obligación de todo creyente, pero si fuera opcional y si avisara que va a comenzar los domingos en la mañana una serie sobre el libro de Apocalipsis, todo el mundo viniera contento. Pero si decimos y avisamos con antelación, hermanos, el domingo que viene vamos a tratar el tema de las viudas, cualquiera que no quiera venir puede quedarse en casa. Seguramente vendrían algunas viudas al mensaje. Pero Dios está interesado en este tema. Y por esa razón, esta parte de la carta ocupa un lugar tan y tan extenso. Es más, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para que tratara más extensamente el tema de nuestro trato con las viudas que el de nuestro trato con los pastores de la iglesia, como veremos a partir del domingo que viene. Eso no quiere decir que el tema de los pastores no es importante. Eso no quiere decir ni siquiera que es menos importante que el de las viudas. Lo que eso sí quiere decir es que el Espíritu Santo entendía que el tema de las viudas estaba siendo descuidado por la iglesia. Posiblemente en la misma iglesia de Éfeso estuviesen ocurriendo ciertos problemas con las viudas, como ocurrió en Hechos 6 en la iglesia de Jerusalén. Y el Espíritu Santo, en una forma sabia, entendiendo que su iglesia iba a ser descuidada en este asunto, ocupa una porción aquí de la palabra de Dios. El tema de las viudas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es tratado muy extensamente. Por ejemplo, a Dios se le llama específicamente en el Antiguo Testamento el defensor de las viudas. En el Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. En otro lugar, hablando de esta defensa que tiene Dios sobre las viudas, dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Eso dice Proverbios 15, 25. Y en otro lugar dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Salmo 146, versículo 9. Dios es defensor de viudas. Tan defensor que en las leyes del Antiguo Testamento habían leyes muy específicas para que el pueblo de Israel se ocupara del cuidado de sus viudas. Por ejemplo, se nos habla en el Antiguo Testamento de que había un diezmo que se sacaba para el cuidado de los levitas. Pero no solamente los levitas tomaban de ese diezmo, sino también los huérfanos y las viudas. Y cuando los judíos recogían la siega, es decir, la siembra, ellos ataban los cereales en manojos, es decir, en grupo de cereales que se llamaban gavillas. Y muchas veces cuando iban recogiendo las gavillas, los montones de cereales ya amontonados, habían gavillas que se quedaban en el campo. Y Dios prohibía que los judíos se devolvieran a recoger esas gavillas. Esas gavillas olvidadas eran para el sostén de la viuda y los huérfanos. Qué interesante. De hecho, hay textos en las Escrituras que son bastante fuertes con respecto al maltrato de las viudas. La Biblia dice que Dios promete bendecir y ayudar a los que ayudan y honran a las viudas, y promete castigar severamente a los que las afligen. Por ejemplo, en el libro de Jeremías se nos dice: si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Si ustedes honran a las viudas, habitarán en esta tierra que yo les prometí, dice Jeremías 7, 5 al 7. Y por otro lado, dice en Éxodo: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, tomando, ¿verdad?, ventaja porque ella está sola, si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dice Éxodo 22, 22 al 24. Dios dice: tú estás afligiendo a las viudas,
yo te mataré a ti para que tu esposa quede viuda, y posiblemente de la misma forma en que tú trataste a las viudas van a tratar a tu esposa. Los judíos cuentan una historia muy interesante donde dice que un joven, ya su padre anciano, no podía valerse por sí mismo, viudo, él lo tenía ahí en la casa, pero resulta que el joven se casó y la esposa comenzó: sácame ese hombre de aquí, sácame ese hombre de aquí, a presionar. Ella no quería estar con el padre de su esposo. Finalmente el hombre, ya desesperado, cede a la presión de la mujer, agarra a su padre y le dice: padre, te voy a meter en un asilo. Y dice que ese hombre comienza a pelear con el hijo y el hijo lo agarra y se lo lleva casi arrastrando de la casa. No, te voy a meter en un asilo porque mi esposa no quiere que estés aquí. Y dice que de repente llegaron a cierto árbol y el padre, ¿verdad?, se plantó y dijo: yo no paso de aquí porque fue hasta esta mata que yo arrastré a mi papá. En otras palabras, su hijo le estaba haciendo lo mismo que él le hizo a su padre. Él también quedó viudo y llegó a esa labor de necesidad. Dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 19: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Y cuando aquí habla de huérfanos, de extranjeros, está hablando de ese grupo de personas que moraban en Israel, donde no era su tierra, y por esa razón muchos judíos tomaban ventaja de esos extranjeros. Es lo mismo que ocurre aquí con los haitianos. ¿Cuántos haitianos están trabajando en nuestra tierra en una forma criminal porque los dominicanos están explotando a esos obreros porque saben que ellos están en desventaja? Dice Dios que Él castigará algún día ese pecado y esa abominación. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y en el último libro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Malaquías dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda. Dice: los que defraudan en su salario a la viuda, yo vendré en juicio contra ellos. Así que, hermanos, este tema es bastante extenso en el Antiguo Testamento, y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta del mismo cuidado amante y tierno que tuvo aún el mismo Señor Jesucristo con algunas viudas y el trato que tuvo con ellas. En Hechos capítulo 6 nos cuenta la historia sagrada, cómo en la iglesia primitiva se origina el oficio de los diáconos. ¿Saben para qué? Para cuidar a las viudas. En Santiago capítulo 1 versículo 27 dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en 1 Timoteo ven ustedes la forma en que Pablo regula el cuidado que debe tener la iglesia por las viudas. Como aquí hay muchos niños y jovencitos, quizá no entiendan lo que significa la palabra viuda. Una viuda es una señora a quien se le ha muerto su marido y ella ha quedado sola. Y es a esas viudas que la palabra de Dios dice que la iglesia del Señor debe cuidar y honrar tierna y diligentemente. De paso, debo mencionar que este recuento que he hecho de la palabra de Dios dista mucho de ser exhaustivo. Son muchos más los textos que hablan de este tema en la Escritura. Y en el texto que estudiaremos hoy, tenemos una serie de regulaciones que debemos tomar en consideración en el cumplimiento de este mandato. En primer lugar, tenemos regulaciones tocante a las viudas realmente necesitadas en los versículos 3 al 10, que es lo que comenzaremos a estudiar hoy en la mañana. Y en segundo lugar, tenemos regulaciones tocante a las viudas jóvenes en los versículos 11 al 16 que estudiaremos esta tarde. Así que veamos en primer lugar las regulaciones que tenemos aquí tocante a las viudas realmente necesitadas en los versículos 3 hasta el 10. Y claro, la frase clave en esta sección del texto es el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ya Pablo nos ha dicho en el versículo 2 que debemos tratar a las ancianas como a madres. Por eso no nos extraña que nos diga aquí que debemos honrar a esas hermanas que han quedado viudas. Y la palabra honrar significa que ellas deben ser tratadas con mucha consideración, aún incluir el ocuparnos de ellas materialmente cuando el caso lo requiera. Ahora bien, para algunos puede resultar un poco extraño
esa frase de Pablo aquí. ¿Cómo que honra a las viudas que en verdad son viudas? ¿Qué significa esto? ¿Acaso no son viudas todas las viudas? ¿Cómo que honra a las viudas que en verdad son viudas? Lo que pasa es que Pablo está aquí usando un juego de palabras, porque la palabra viuda en griego significa literalmente desamparada, despojada. Es decir, una mujer que ha sido despojada de su marido y muchas veces por esa misma razón despojada de su sostén material. No todas las mujeres que enviudan quedan sumidas en tal desamparo. Y por tanto, no todas las mujeres que enviudan deben ser sostenidas por la iglesia económicamente. No todas. Y es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, todas deben ser tratadas con consideración. Pero estamos hablando del sostén económico, de la ayuda que la iglesia debe proveer hacia esas viudas. Dice Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Y cómo podemos determinar entonces cuáles son las viudas que en verdad son viudas? ¿Cómo podemos determinar cuáles son esas viudas que necesitan ser cuidadas por la iglesia en una forma especial? Pablo nos da dos ideas. En primer lugar, debemos establecer, dice Pablo en el texto, quiénes son las que realmente necesitan ayuda. Es lo primero, el primer principio que podemos extraer de nuestro texto. Debemos establecer quiénes son las viudas que realmente necesitan ayuda. Esas viudas van a ser ayudadas con el dinero de la iglesia. El dinero que los hermanos han dado para la obra del Señor. Y ninguna viuda debe sentirse mal, ni ningún hermano pobre de la iglesia, por ser ayudado económicamente por la iglesia, porque somos una familia. Lo que estamos diciendo aquí es que el dinero que los santos dan para la obra del Señor debe ser manejado en una forma juiciosa, en una forma sabia, en una forma sensata, y tomando en cuenta principios que son espirituales. Ese dinero debe ser administrado con sobriedad y con sensatez. Por tanto, en cuanto a las ayudas que se deben dar a las viudas necesitadas, lo primero que tenemos que establecer es cuáles son, en verdad, viudas. Hay un principio en Proverbios que debemos tomar en cuenta, sobre todo nosotros que vivimos en un país pobre y que en cada esquina encontramos ciertas personas, a veces que están en perfecto estado de salud, más fuerte que usted y que yo, pidiendo dinero en la calle. Y hay un principio bíblico que debemos tomar en consideración para no dar nuestro dinero en una forma insensata. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, si en tu mano tuvieres poder para hacerlo. Hay dos cosas que vemos claras allí, hermanos. No debemos nunca dejar de hacer el bien a quien es debido, siempre y cuando tengamos el poder para hacerlo. Así que lo primero que tenemos que establecer en primer lugar es a quién es debido hacer el bien. Un principio similar lo tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con quienes, con los que padecen necesidad. La Escritura nos manda que seamos dadivosos, que compartamos de lo nuestro, pero hay ocasiones en que darle dinero a una persona no es sabio, aunque suene inmisericordia. Hay ocasiones en que darle dinero a una persona no es sabio. Debemos tomar en consideración, por ejemplo, si tal persona en verdad necesita ese dinero. Debemos tomar en consideración si ese dinero se le pudiera dar a una persona que quizás lo necesite más. Debemos tomar en consideración si el darle dinero a esa persona no es amamantar una irresponsabilidad. Hay muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta. Es el dinero que Dios nos ha provisto y debemos manejarlo con sobriedad y debemos manejarlo con sensatez. Aunque debo hacer una aclaración aquí. Si usted tiene un problema con la tacañería, no se detenga mucho a considerar estos principios que acabo de mencionar, porque lo más seguro es que siempre va a encontrar una razón para no compartir de lo suyo. Y la Biblia nos manda a ser misericordiosos y dadivosos. Y aquí en 1 Timoteo, Pablo nos dice, ¿cómo vamos a establecer quiénes son las viudas que realmente necesitan ayuda? Bueno, pregúntate dos cosas. Primero, establece quiénes están realmente desamparadas, versículos 4 y 8.
¿quiénes están realmente desamparadas? Dice Pablo, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Y en el versículo 7 y 8 dice, manda también estas cosas, es decir, que los hijos y los nietos se ocupen en eso para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El mandato del versículo 4 y del versículo 8 está dirigido a los familiares inmediatos de esas viudas. La iglesia de ningún modo puede estar contribuyendo a que los hijos y los nietos de esas hermanas sean irresponsables en la responsabilidad que ellos tienen para con sus abuelas y madres que han enviudado. Por tanto, dice Pablo, Timoteo, tú como pastor debes enseñar a los hermanos de la iglesia. Por eso les decía al principio que este tema no es para las viudas. Todo lo contrario, este tema está dirigido a la iglesia para que la iglesia sepa cómo debe comportarse con sus viudas. Así que hermanos, aquí Pablo se está dirigiendo a todos nosotros y dice, enséñale a los hijos, y yo sé que aquí todos son hijos, alguna vez tuvieron padres, en el caso de que alguien se haya quedado huérfano completamente, pero seguro que la mayoría todavía tienen sus padres vivos, o uno de los dos, y por lo tanto lo que Pablo está diciendo aquí es sumamente relevante para nosotros. ¿Y qué dice Pablo aquí? Primero Pablo dice que la piedad de un creyente debe manifestarse antes que todo en el cuidado de su familia. Dice en el versículo 4 que nosotros debemos aprender primero, antes que todo, a ser piadosos para con nuestras propias familias. Y quiero hacer la aclaración aquí, que ese principio que Pablo está mencionando es un principio general que Pablo está aplicando a una situación particular. Es decir, cuando Pablo dice aquí que nosotros debemos ser piadosos primero para con nuestra propia familia, no se está refiriendo únicamente a nuestro trato con las viudas, no. Pablo nos está diciendo que la piedad de un hombre y que la piedad de una mujer se debe manifestar antes que en cualquier otro lugar en sus relaciones familiares. En el caso de los padres, ellos van a mostrar su piedad antes que todo, criando a sus hijos en el temor de Dios. En el caso de los hijos, ellos van a manifestar antes que nada su piedad, siendo obedientes a sus padres y honrándolos cuando estos lleguen a la vejez, digo en todo momento, pero cuando lleguen a la vejez, inclusive hasta sosteniéndolos económicamente. Es penoso ver muchas veces cuántos hijos de nuestra iglesia, supuestamente en una fidelidad al Señor, dejan de ser piadosos con sus padres. Nunca paran en la casa y cuando sus padres los mandan a hacer algo, y no estoy hablando de los niños, estoy hablando de hermanos jóvenes, adolescentes y más que adolescentes de nuestra iglesia, cuyos padres muchas veces se quejan de la forma brusca y áspera en que sus hijos les responden a sus padres. Y dice el apóstol Pablo que no vale la pena que tú sepas todo un caudal de teología y que te pases la vida entera evangelizando en la calle cuando ni siquiera puedes tener consideración hacia el padre o la madre que te crió. Hermanos, nosotros no podemos de ninguna manera aupar esa supuesta piedad que lleva a hombres y mujeres a ser irresponsables y descuidados con sus familiares. En el último libro de la Biblia, en Malaquías, el Señor da una profecía bien interesante que estudiamos aquí uno de los jueves, cuando hablamos de la crianza de los hijos. Malaquías es el último libro de la Biblia, y en el capítulo 4, el Señor quería dejar grabada en las mentes de los judíos dos verdades muy importantes, o más bien una promesa y un mandamiento. Después de Malaquías no iba a haber profeta en Israel hasta durante 400 años. Por tanto, era importante las últimas palabras que Dios iba a decir a su pueblo. Y dice en el versículo 5, aquí está la promesa: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y cuál iba a ser el ministerio de Juan el Bautista? Está hablando aquí en el sentido de que él iba a tener un ministerio similar al de Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, ¿cuál iba a ser el ministerio de Juan el Bautista? Juan el Bautista iba a predecir que el Mesías iba a llegar y de esa manera iba a haber un avivamiento religioso en el pueblo de Israel. ¿Y saben la manera en que ese avivamiento habría de manifestarse? Dice él, yo haré volver el corazón de los padres a los hijos, es decir, esos padres descuidados que no se preocupan en la crianza de sus hijos, que se pasan el día entero fuera de la casa, que no se preocupan en lo que sus hijos están aprendiendo. Dice Dios, yo voy a hacer volver el corazón de esos padres hacia los hijos, pero también haré volver el corazón de los hijos hacia los padres. La piedad se habría de manifestar primariamente en las relaciones familiares. Por eso no podemos aceptar, como decía, esa piedad, esa supuesta piedad, que lleva a muchos a despreocuparse del cuidado de su familia. Eso es imposible. El hombre piadoso se mueve cada día más hacia ese amor y cuidado por su esposa y sus hijos, del que nos habla Pablo en Efesios 5. Y la mujer piadosa, antes de ser presidenta de la sociedad de damas y secretaria del club amigo de los presos, es una mujer que está preocupada en forjar en su vida un carácter piadoso, un espíritu afable y apacible que le va a permitir ser una mujer sumisa, que criará a sus hijos en el temor del Señor. Y en el caso que nos ocupa, en nuestro texto de 1 Timoteo 5, Pablo nos dice que los creyentes que tienen viudas en su familia, que no pueden valerse por ellas mismas, y no solamente viudas, sino también viudos, porque cuando dice aquí que aprendan a recompensar a sus padres, la palabra padres allí incluye padre y madre. Dice que ellos tienen el deber de manifestar hacia sus madres o abuelas ese cuidado tierno y diligente que nos manda Dios en su palabra. Debemos enseñarle a esos hijos que deben recompensar a sus padres cuando ellos lleguen a la ancianidad. Dice Pablo que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y esa palabra recompensar significa literalmente devolver. Usted simplemente está devolviendo algo de lo que sus padres le han dado por toda su vida. Yo sé que a todos ustedes les tiene que haber pasado lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado a mucha gente que ha hablado conmigo, que me dicen que aprendieron a apreciar a sus padres cuando tuvieron hijos. Yo recuerdo la primera vez en mi vida que la niña nuestra primogénita, se enfermó, tenía 2 meses de nacida y parecía como un ataque de asma. Gracias al Señor que no fue eso. Pero yo recuerdo que en ese momento que yo me vi tan preocupado por la niña y que a cada rato, yo creo que todos los padres primerizos pasan por esa experiencia, uno se levanta a ver si está respirando, a ver qué es lo que está pasando. Y yo inmediatamente traje a mi memoria la cantidad de veces que mi madre tuvo que estar conmigo, sentada en una silla en una sala, esperando que a mí se me pasara un ataque de asma. Por supuesto, cuando uno es niño y cuando uno es joven, muchas veces uno piensa, bueno, para eso están ahí. No es que uno lo piensa en una forma literal, pero como que uno no le da mente a eso. Uno como que no se mueve a decirle, oye, gracias por haberte desvelado anoche conmigo. Uno piensa, bueno, ese es su deber. Y cuando uno tiene hijos y uno comienza a pasar todas las penurias y dificultades que representa el levantar a un hijo, entonces uno comienza a apreciar el trabajo que sus padres hicieron con uno. Hermanos, son muchos los desvelos y problemas que conllevan levantar una familia. Y si nosotros estamos en pie hoy aquí, se lo debemos de alguna manera o de otra a algún adulto que se preocupó por nosotros. Y déjenme decirles que si alguno de ustedes piensa en el fondo de su corazón que su padre o su madre no se ocupó de usted en la forma en que usted opina que debió haberse ocupado, piense en primer lugar que esos padres le dieron a usted la vida y eso ya de por sí es un don que es imposible de pagar con cualquier sacrificio. Y por otra parte, no caiga en el error de comenzar a juzgar a sus padres con patrones cristianos que ellos no conocían, porque probablemente eran personas inconversas. Hermanos, eso es injusto. Esos padres suyos merecen todo respeto, toda honra, porque ellos te dieron la vida y te levantaron para hacer hoy lo que eres. Y dice Pablo aquí que aprendan a recompensar a sus padres.
que entiendan lo que eso cuesta y que le devuelvan lo que le deben, que por más que hagan, nunca podrán pagar la deuda que contrajeron con ellos en el día de su nacimiento. Y tenemos en la Biblia dos ejemplos que son verdaderamente asombrosos. Uno de ellos es el ejemplo de José. José fue vendido a Egipto. Durante muchos años estuvo alejado de su familia. Y cuando finalmente José se descubre delante de sus hermanos, ¿qué le dice José a sus hermanos? Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Él no comenzó a preguntar, ¿y cómo está la hacienda? ¿Y cuánto ha crecido por allá? Canaán. A mí me ha ido muy bien aquí en Egipto, soy el segundo después de Faraón. No, su primera preocupación fue, ¿vive aún mi padre? Eso era lo que estaba en el fondo de su conciencia. Y el otro ejemplo más dramático aún es el del Señor Jesucristo. Allí estaba clavado en la cruz y sin embargo aún en ese momento no se despreocupó del destino de su madre y le dice, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y dice que desde aquel momento la madre, Juan, recibió a María en su casa. El Señor estaba preocupado por cuál iba a ser el destino de su madre viviendo con hijos inconversos. Y hermanos, esos ejemplos, dice el apóstol Pablo aquí, que es agradable delante de Dios cuando un hijo se ocupa de sus padres de esa manera. Lo que ocurre es, como dice un proverbio holandés, que es más fácil encontrar a un padre pobre que se dedica a criar a 10 hijos que encontrar a 10 hijos ricos que se encarguen de cuidar y proveer para su padre pobre. Y si es bueno y agradable delante de Dios que los hijos recompensen a sus padres de esa manera, es malo y desagradable delante del Señor que después que los padres de uno llegan a la ancianidad, uno comienza a hacerle sentir que a uno le pesan. No te olvides de una cosa, joven, tú también algún día serás viejo y Dios se encargará de que te paguen con la misma moneda. Qué terrible, qué terrible. Pero más aún, dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 7 y 8, que nosotros debemos mandar estas cosas para que los creyentes sean irreprensibles. Esto es parte de su irreprensibilidad, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando dice aquí para los suyos, se refiere al contexto familiar más amplio. No necesariamente tiene que ser mi padre, mi madre, mi abuelo o mi abuela. Puede ser un primo que está en desgracia, puede ser un tío que está en desgracia. Yo debo tener respeto hacia mis mayores. Y los de la casa son ya el contexto familiar más inmediato. Dice Pablo aquí, que si un creyente tiene potestad para ayudar a sus padres en este contexto, y no lo hace, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo veo estas palabras bastante fuertes. Pablo nos está diciendo que si una persona se llama a sí mismo cristiana, pero tiene una actitud despreocupada hacia las dificultades de su propia familia, no solo está demostrando con ello que su fe no es genuina, sino que tal persona es peor que un incrédulo. Es decir, es peor que una persona que ni siquiera clama ser cristiana, porque él dice que es creyente, pero es un despreocupado para con su familia. Él es peor que un impío que dice yo soy un impío, yo soy un incrédulo. Esta persona con su conducta ha negado la fe, aunque verbalmente diga que es cristiano. Porque cuando la gracia de Dios nos alcanza, esa misma gracia, dice Tito, nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué hemos dicho ya con respecto a la piedad? Que la piedad se manifiesta antes que nada en nuestras relaciones familiares. Así que si una persona no es piadosa para con su familia, sencillamente no es piadosa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si ese fruto de amor no se encuentra en ese árbol, hay que examinar la naturaleza de ese árbol, porque posiblemente es una hierba silvestre. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Bueno, en primer lugar, porque los incrédulos no conocen este mandamiento. Ellos son incrédulos. Así que si ellos se comportan deslealtalmente para con sus padres, bueno, ellos son incrédulos. Ellos no saben que la palabra de Dios ordena eso. Por otra parte, ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no saben nada de ese poder capacitador del Espíritu de Dios que lleva a un creyente a amar como Cristo ama. Y por otro lado,
aún dentro de los incrédulos se valora el ocuparse de los padres en la vejez. Y yo conozco muchos incrédulos que hacen verdaderos sacrificios por sus padres y son inconversos. ¿Cuánto más no debe verse ese fruto en el pueblo de Dios? Por eso el que no lo hace es peor que un incrédulo. Así que, hermanos, en el momento en que la iglesia se va a involucrar en ayudar a las viudas necesitadas, lo primero que la iglesia tiene que establecer es cuál de esas viudas realmente está desamparada. Porque si esa viuda tiene hijos o nietos y son miembros de la iglesia debe tomar aparte a esos hijos, a esos nietos, y enseñarles lo que dice la palabra de Dios, a ver si ellos se ocupan de sus familiares. Porque no podemos fomentar la irresponsabilidad. Y lo segundo que debemos chequear para saber cuáles son las que necesitan ayuda realmente es cuáles de esas viudas que están desamparadas están esperando en Dios únicamente. Vean el versículo 5 y 6. Dice Pablo que también debemos pensar en esto: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En el versículo 3 Pablo dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y en el versículo 5 describe cuáles son esas viudas que en verdad son viudas. No solamente son aquellas que se han quedado totalmente desamparadas, que no tienen hijos o nietos, o no tienen una herencia o posibilidades económicas. No, es esa viuda que, habiéndose quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, o como dice el texto original, en sus súplicas y sus oraciones. Es una mujer que, al verse sola y desamparada en este mundo, ha puesto su confianza en el Señor. Y por lo tanto, de noche y de día, esta mujer lleva sus súplicas, lleva sus peticiones delante del trono de Dios. Y la iglesia no debe defraudar la esperanza de una viuda así. Inmediatamente leemos este texto, no podemos dejar de pensar en Ana, en Lucas capítulo 2. Ana es un perfecto ejemplo de este tipo de viudas. Como dice el salmista David: a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y dice él: como el siervo mira a la mano de su señor, y como la sierva mira a la mano de su señora, así mis ojos miran a ti, oh Dios, esperando tu misericordia. Es una mujer que está atenta a la mano generosa de Dios, porque es su única fuente de provisión. Y claro, recuerden que Dios provee a través de ¿quién? A través de su pueblo, que es la iglesia. Dice Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dice que esta mujer servía al Señor. En el pueblo de Dios hay un servicio para todo el mundo, incluyendo para una viuda, que si sumamos que ella tenía 84 años viudas, que se quedó viuda 7 años después de haberse casado, ya van 91, y que seguro se casó, pongan usted lo más joven, a los 16, estamos hablando de una mujer de 100 y pico de años, y allí estaba Ana en el templo sirviendo al Señor con sus ayunos y oraciones. Hay un lugar en el pueblo de Dios para el servicio de todo el mundo, incluyendo para viudas de 100 y pico de años. Si aquí hay alguna, se puede acercar a nosotros al final del culto, que tenga esta edad. Yo estoy seguro que nadie se acercaría. Hermanos, la iglesia debe ocuparse con diligencia y ternura en cuidar a estas viudas. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos una familia en Cristo. Y esas viudas no tienen hijos o nietos naturales, pero aquí en la iglesia, en su familia de la fe, ella tiene cientos de hijos y nietos que deben velar por ella.
Hermanos, es importante que nosotros como iglesia de una vez por todas le pidamos al Señor que ponga en nuestros corazones ese sentido de familia. Nosotros somos una familia, y cuando el hermano tal o el hermano tal está en necesidad o está en enfermedad o está en algún apuro, es tu problema y el mío. Y tenemos que fomentar ese espíritu en medio nuestro, hermanos. Y es ese espíritu de fraternidad que nos debe llevar al cuidado de nuestras viudas. Porque si ellas no tienen hijos naturales, les sobran hijos espirituales y nietos espirituales. Por eso dice Santiago que la religión pura y sin mácula es la de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es muy fácil dársela de muy creyente y de muy piadoso, pero a la hora de la necesidad, más fácilmente vamos a un cumpleaños que vamos al lecho del enfermo. Entonces, hermano, tú no tienes derecho a decir que tú sigues la religión pura y sin mácula. Penosamente, no todas las viudas tomaban este camino. Dice Pablo en el versículo 6 que algunas viudas tomaron exactamente el camino opuesto a las viudas del versículo 5. Dice, pero la que se entrega a los placeres, habiendo enviudado, pidiendo, está muerta. En otras palabras, esta viuda que profesó alguna vez ser creyente, ahora se ha dedicado a disfrutar su nueva libertad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo nos dice que esa mujer que se ha entregado a los placeres, aunque está viva físicamente, espiritualmente está muerta. En otras palabras, su viudez ha sido la plataforma que ha llevado a esta mujer a decir claramente cuál era la realidad de su alma. Ella está muerta espiritualmente. Esa mujer era una inconversa, aunque estuvo durante mucho tiempo en la iglesia. Y hermanos y hermanas, este breve texto, que en el original solamente tiene 5 palabras, porque es una declaración bien cortante, debe ser una advertencia para todos nosotros. Esta mujer de la que habla nuestro texto manifestó su impiedad cuando su esposo murió. Es decir, que ella venía a los cultos y participaba de las cosas espirituales todo el tiempo que su marido estuvo vivo, pero tan pronto quedó sola, manifestó la terrible realidad de su alma. Y eso debe ser primeramente una advertencia para nosotros los maridos, porque nosotros los esposos somos la cabeza espiritual de nuestras esposas. Y una de las formas en que manifestamos esa realidad y ese liderazgo es cuidando precisamente de su vida espiritual. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Y dice que con ese mismo amor debemos amar nosotros los maridos a nuestras mujeres. Debemos ayudar a nuestras esposas en el fortalecimiento de su relación personal que deben tener con el Señor. Debemos tener sobre ellas un pastoreo tierno, sabio, amante, que la lleve a un verdadero desarrollo de sus vidas espirituales. En otras palabras, debemos pastorearlas de tal modo que si mañana se quedaran solas, pudiesen continuar creciendo en la gracia. Miren qué pena el cuadro de estas mujeres. Todo el tiempo que su marido estuvo vivo, ellas estaban allí. Tan pronto quedaron viudas, manifestaron la terrible realidad de su alma. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos maridos muertos en vida se ocuparon de la realidad espiritual de sus mujeres? Y por otro lado, hermanas, ustedes son responsables ante Dios de sus propias vidas. Y por tanto deben preguntarse con toda sinceridad si los frutos de una verdadera conversión se manifiestan en ti, o si tú estás aquí en medio nuestro porque tu esposo está con nosotros. ¿Qué es lo que te mueve a ti a cuidar de tu vida espiritual? ¿Es tu marido? ¿Tú vienes a la iglesia por tu marido? ¿O tú puedes decir con toda genuinidad que la realidad de una vida espiritual está en ti? Y no importa si mañana te quedaras sola, vas a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es algo individual.
Si tu esposo muriera mañana, ¿continuarás tú con el mismo fervor y con el mismo ardor, ocupándote de tu vida de piedad y aceptando la voluntad de Dios? ¿O terminarás el resto de tu vida amargada y resentida por haberte quedado sumida en la soledad? Hermana, si tu marido muere mañana, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a ser como la viuda del versículo 5 o vas a ser como la viuda del versículo 6? La muerte es una realidad que le va a llegar a todo hombre. Yo recuerdo haber leído una historia muy simpática, pero que es muy real. Una leyenda antigua nos cuenta que había un mercader en Bagdad que tenía un siervo y lo mandó al mercado en Bagdad. Y al poco rato el siervo llegó a la casa temblando, blanco, como una hoja de papel. Y el amo le preguntó por qué había regresado tan rápido del mercado. Aclaro a los niños que esto es una leyenda, o sea que no es verdad. Y dice que el siervo le respondió: es que allí entre la multitud del mercado me encontré con la muerte. Y ella me miró fijamente y me hizo una mueca con la cara. ¡Ay, amo! Préstame un caballo para yo salir huyendo, porque yo sé que la muerte viene a buscarme. Yo quiero esconderme en Samarra, un poblado que quedaba cerca de Bagdad, para que la muerte no pueda encontrarme. Dice la historia que el amo le prestó su caballo al siervo y él salió huyendo a esconderse en Samarra. Y al poco rato el amo también baja hacia el mercado y se encuentra efectivamente con la muerte que estaba entre la multitud. Y dice que el amo le preguntó a la muerte que por qué razón le había hecho esa mueca a su siervo, que lo había asustado muchísimo. Y dice la muerte: yo no le hice ninguna mueca, lo que pasa fue que me sorprendí de verlo aquí en Bagdad, porque yo tengo una cita con él en Samarra esta noche. En otras palabras, no hay forma de escapar. Y hermanos, tal vez todos nosotros estamos aquí llenos de vida y de vigor, pero todos nosotros nos enfrentaremos con la muerte. Y la pregunta es: ¿cuál es la reacción que vamos a tener ante el Señor, ante el mundo y ante nuestra propia vida cuando ese momento nos toque? Bien, hermanos, esta tarde nosotros continuaremos estudiando el resto de este pasaje. Hemos visto, en primer lugar, regulaciones tocante a las viudas que están realmente en necesidad. Y la primera de estas regulaciones, la segunda la veremos esta tarde, la primera es que debemos establecer cuáles son las viudas que realmente necesitan ayuda. ¿Y cómo vamos a establecer esto? Bueno, en primer lugar, viendo cuáles son las que están totalmente desamparadas, y en segundo lugar, cuáles son las que en su desamparo están esperando en Dios. Yo espero, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios ponga sobre nosotros un gran peso con estas verdades acerca del cuidado que debemos tener unos con otros. Pero no solamente eso, yo espero que los padres de nuestra iglesia también enseñen desde pequeño a sus hijos. No que ellos tienen una deuda y vamos a estar recordándole todo el tiempo a los hijos que tienen una deuda con sus padres, pero muchas veces, penosamente, son los mismos padres que por una mala crianza con sus hijos hacen que sus hijos les pierdan el respeto y cuando llegan a viejos no se ocupan de ellos. Hay padres y madres que se afanan penosamente en traerle hasta un vaso de agua a su hijo estando él cerca de la nevera. Mañana, cuando sus hijos entiendan que ustedes son sus criados, entiendan que ustedes fueron los que le enseñaron a eso. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y en ella no solamente encontramos profundas doctrinas en las cuales hasta el más profundo de los teólogos se ha visto perdido en ocasiones, sino que también encontramos cosas prácticas que sirven a nosotros como creyentes en el desempeño de nuestra vida, de una manera tal que podamos en nuestra circunstancia glorificarte a ti. Llévanos, oh Dios, a nosotros como hijos aquí, llévanos a nuestros hogares pensando en estas cosas y tráenos en la tarde con los corazones preparados para escuchar el resto de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.